Bienvenidos y bienvenidas. Es el fin de la clase media. Al decirles buenas tardes, les trasladamos esa pregunta y trataremos de acercar alguna respuesta, algún punto de vista. La clase media fluctúa. En el 2014, los años del estado de bienestar determinaron que el Banco Mundial anunciara al mundo que la Argentina había duplicado su clase media. Es decir, millones de personas que estaban hundidas en la pobreza saltaron a la clase media. La clase media de tener vacaciones, de llegar incluso a un auto, aunque fuese usado. La clase media que se daba gustos. Los jóvenes de clase media que armaban viajes al exterior, recorrían mundo. Algunos soñando siempre con la aventura de quedarse, aunque sea un par de años, en algún sitio. Lo podían hacer, se los podía bancar desde acá. Todo eso configuraba, y mucho más, la sensación de clase media. Había una inversión en educación muy alta, se procuraba traer a los científicos, se organizaba la vida como para que el hecho de ser clase media no fuera solamente una relación entre lo que se ganaba, el sueldo más alto en dólares de América Latina, y la inflación, sino que había algunas otras connotaciones de la calidad de vida general, de lo que se ofrecía. Dicho por el Banco Mundial, no hay nada que discutir. Eso terminó muy rápidamente con el macrismo. En 2 años ya se había producido una caída, ni hablar en 4 años y mucho menos en estos últimos, en los cuales no se pudo sostener para nada lo muy pobre que como piso había dejado el neoliberalismo. No se levantó ese techo. Fue bastante triste ver este resultado, 44% de pobreza. Lo que ya sabemos, ¿qué va a pasar? ¿Van a salir estos pobres hacia la clase media con lo que se viene? ¿O serán los pobres los que nuevamente reciban, como dice Pitu Salvatierra, y lo vamos a escuchar, a los de la clase media, a muchos que estaban bastante cómodos, bastante tranquilos en esa situación, y de pronto verán cómo nuevamente se tienen que volver a sentir pobres? Viendo cómo pasamos de que lo va a pagar la casta a este quilombo que tenemos ahora. Sí. No sé cómo pasamos de que tenemos un problema de inflación y ahora de repente que él venía a solucionar y ahora de repente tenemos un problema de... Estanflación. Y después no, lo que sí quiero aclarar, yo que pertenezco a un sector social, que por lo menos va a ser el único que tiene la canilla abierta según Milei, que los caídos no van a ser nuestros. Los caídos son de clase media. Que los caídos no van a ser nuestros. Los caídos son de clase media. El modelo económico de Milei va por la clase media, muchachos. Los caídos los esperamos acá, pero son los caídos de la clase media. No es que lo quiera, pero es lo que seguramente va a ocurrir. Con la clase media les gusta menos meterse en el mundo de la política. Si pasa, como pensamos que ocurrirá, no es algo deliberado. No atender a los pobres, dejarlos a la deriva, es una cosa. Tristísimamente, desde la política, quienes están a la derecha pueden pensar de esa forma, pero con la clase media no juegan tanto. Saben perfectamente lo que pasó en el 2001 y saben lo que sucederá si esa clase media es la que reacciona después de los primeros meses del primer año de gobierno. Lamentablemente, los síntomas son muy negativos. Miren lo que pasa en los kioscos. Vamos a ver esta etapa de crónica de hoy, en la cual se habla de cómo los comerciantes se enfrentan a una complicada situación, ya que reciben la mercadería con varios aumentos al mes. Y ante esta situación, le dijeron a Crónica que las compras al paso bajaron considerablemente. Nosotros fuimos a hablar en la AM750 con Javier Modlín, un kiosquero que tiene 2 kioscos, uno en Villa Crespo y otro en Villa Urquiza. ¿Y qué dice? La venta se desmoronó porque el poder adquisitivo de la gente está en el piso y los comercios que somos de proximidad de los barrios la estamos padeciendo este último año sobre todo. Javier, ¿qué está pasando con los precios? ¿Cómo son las listas que están llegando en el último tiempo? ¿Los aumentos son cada vez más profundos, más reiterados en el mes? Se repiten semanalmente y van de entre un 15 y un 20% sin hacer distinción de ninguna empresa. Desde la empresa de bebida, de tabaco, de golosinas, lo que se te ocurra. 15-20% semanal. No mensual. Semanal. Se descontroló todo.
artífice de aquel crecimiento de la clase media, que siempre termina siendo un inconveniente, como le decíamos el otro día, para los gobiernos populares. Sacan de la pobreza a millones de personas y luego en la clase media, olvidando un poco de dónde se viene, se convierten en una clase media muy exigente. Es natural, el ser humano siempre quiere más. Pero al mismo tiempo en lo político termina jugando en contra. Es la clase media la que recuperaron, por ejemplo, de jubiladas y jubilados, pero particularmente jubiladas, que por la moratoria llegaron a tener un lugar muy interesante en el reconocimiento que el Estado les hacía. Pero lo olvidaron. No sé si corresponde la palabra gratitud, pero quien nos ha hecho bien tendríamos que mirarlo de otra manera y nunca perder de vista del punto de partida, el origen que se tiene. La que llevó adelante como presidenta esa tarea fue Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto tiene una cierta autoridad. Tenía en junio de 2023 cuando hablaba de lo que sucedería con la clase media. La escasez de dólares y los ajustes los va a sufrir esencialmente la clase media, que es la que más dólares demanda en forma directa o indirecta. Esa clase media que puede, algunos sectores, darse el lujo de viajar al exterior o de hacer compras por tarjetas con cosas importantes. ¿Quién cree? ¿A quién cree que le van a sacar ese nivel de consumo? ¿A quién? ¿Al que come polenta y arroz? No, hermana, te lo van a dar a vos, que hoy podés comprar cosas importantes y las cosas que consumís, insumos que también la clase media consume también en dólares porque son productos que demandan en su fabricación o en su importación dólares. Entonces hablemos con claridad. No podemos dejarnos manejar únicamente por los videógrafos que se plantean. Y con frases grandilocuentes podría decirse, es muy triste, porque la advertencia está. En realidad, con todo respeto, no es imprescindible que lo diga Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, tiene más autoridad que si lo dijéramos nosotros. Pero se ve, está muy claro que cuando hay hecatombes de este tipo, como la que se viene, la que sufre es la clase media que más o menos pudo mantenerse en estos años. Igual con caída, el número es elocuente, el de la pobreza de estos meses anteriores. Mire lo que dice la política online respecto a Milei. Es interesante. Dice que Milei prometió liberar las cuotas de las prepagas y que analizan un aumento que podría llegar al 40%. ¿Usted se imagina lo duro que va a ser mantenerse en la clase media si, por ejemplo, la prepaga, que es uno de los elementos fundamentales para sentirse clase media, aumenta 40% sobre los aumentos que ya hubo este año? Esta fue una reunión con los dueños de las prepagas y el presidente electo anunció esto, con lo cual, si la prepaga va a subir el 40%, vaya pensando el colegio privado, todo esto que es privativo de la condición clase media. El que participa de eso es el que siente que está habitando esa escala social. Pero, ¿cómo mantenerlo? Mire usted lo que dice La Nación Más, la semana pasada. Tengo el dato de que Milei va a dar marcha atrás con el tema de ganancias. Sí. Y el tema del IVA, viste, tiene media sanción. Me parece que lo van a terminar cajoneando. Sí. Me parece, ¿eh? Sí. Porque ahí tiene el apoyo de los gobernadores. Tanto para ganancias como para el tema del IVA. Sabe que uno no sabe qué hacer cuando se encuentra con determinados elementos en la discusión pública. ¿Cómo puede ser que Clarín titule con la inflación todo el tiempo si buena parte de la inflación tiene que ver con los telcos, tiene que ver con las telefónicas y maneja nada menos que Telecom, Nextel para ir llevando? Y arrastró a las otras empresas, les gustó mucho que las tironearan para ese lado, también a desobedecer al poder político desde el poder real y a cobrar lo que se les antoja. Ahora se liberó todo. Lea conmigo, porque es muy interesante. Ya estamos en las prepagas. Vaya pensando el colegio privado, vaya pensando en esto que viene en clase media, es
Sin regulación, los telcos vuelven a la carga con fuertes aumentos en diciembre. Tras la nulidad del decreto que declaró como servicio público y esencial a las telecomunicaciones, eso se hizo por decreto, las empresas ya enviaron a sus usuarios incrementos del doble de los pautados por ENACOM. ¿Y cuántos de la clase media? ¿Cuántos de los 6 de cada 10 que votaron este gobierno están en la situación que dice nuestro muy criterioso colega Cristian Siminelli? Acompáñeme. Es más, 2 más 2 dice. Si forzás recesión, porque así baja la inflación, vas a generar despidos. El aumento de despidos baja los salarios, aumenta la conflictividad social, se beneficia un pequeño grupo empresario, fugan las ganancias, los pobres se hacen mucho más pobres, la clase media cae. Mire lo que dice hoy en la tapa el diario La Nación. Piqueteros y sindicalistas sellan una alianza contra el futuro gobierno de Milei, no a favor de cuidar sus derechos, no a favor de las elementales necesidades que van a ser desatendidas, no contra Milei. ¿Para qué? Para que, como ellos piden por televisión y como lo piden también algunos políticos, empezando por Macri, los jóvenes hitlerianos, la parte hitleriana de los jóvenes de Milei, salga a las calles a pelear, a enfrentar a los que vienen a protestar porque tienen hambre. Muy sencillo. No es fácil venir 10 kilómetros, 15 kilómetros caminando con una bandera. No me parece que sea el tipo de vida más cómodo. No debe ser porque les encanta. Debe ser porque no tienen más remedio, porque es demasiada la necesidad, la que aprieta desde el estómago, desde un bolsillo que no tiene nada, ni para el pasaje, y lo hacen finalmente caminando. A esa gente, estos de La Nación Más, etcétera, tratan de oponerles a los jóvenes hitlerianos. Vayan y defiendan al gobierno de Milei. ¿Qué tienen para defender? Si ni siquiera lo que votaron 6 de cada 10 lo van a cumplir. O tenemos dolarización. ¿Va a anunciar eso, cree usted, el día que asume Milei? Como les prometí, el país está dolarizado. ¿Va a decir eso? Es una risa, es un sainete, es un personaje estrafalario. Esto es lo que han elegido 6 de cada 10 argentinos. Mucho veneno, indudablemente. Mire lo que genera, por supuesto, una situación como esta que graficábamos con la tapa de La Nación. Hablar con el Tano Catalano, con Daniel Catalano hoy, para ver qué opinaba de esa tapa que acabamos de ver de La Nación. Seguro va a despedir el 30% de los trabajadores del Ministerio de Justicia, que es lo que anunció ya el actual ministro. Seguro va a cerrar el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, porque ya lo ha anunciado. Seguro van a atacar al INADI, porque entienden que es un organismo que para ellos no debería funcionar. Eso es lo que nosotros tenemos hoy como situación concreta de lo que va a pasar. Ahora, tiene que asumir al 10, tiene que entrar la reforma del Estado al Congreso de la Nación, hay que ir a discutir al Congreso de la Nación y hay que evaluar distintos escenarios posibles. Por eso estamos en un estado de alerta y movilización con un nivel de angustia enorme frente a la pérdida de los puestos de trabajo, pero también frente a lo que pueden ser las pérdidas de derechos. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo no estar atentos, alertas a lo que se está anunciando? No solo por parte de Milei, sino también de los medios, como verá a continuación. Pero antes permítame compartir con ustedes estas opiniones de Sergio Palazzo, el hombre fuerte desde el sindicalismo bancario, porque lo que va a señalar es algo referido a la posible marcha atrás, que uno ya no sabe. Esto es atroz. Ellos anuncian que dan marcha atrás en las ganancias, pero antes habían anunciado que las quitaban. No se puede saber muy bien qué es lo que van a hacer. Por eso le preguntábamos a Catalano de lo poco que hay seguro que va a hacer Milei. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, de lo que habla Palazzo es de lo que se dijo y ya se desdijo. Vamos a ver finalmente qué sucede. Pero es lógico que estén muy atentos.
Hace un reportaje hace una semana, lo escuché que te preguntaron expresamente si volvía atrás el tema de ganancia, el de IVA, y dijo que no, con lo cual está cubierto. Y una ley tiene que llevarla al Parlamento y ser votada para reemplazar otra ley, con lo cual obviamente va a haber una reacción gremial a eso si se pretende avanzar en eso. Con lo cual obviamente va a haber una reacción gremial a eso si se pretende avanzar en eso. Yo lo escuché decir otra cosa, pero bueno, últimamente dice una cosa, la semana dice otra. Así es, así es. ¿Y cómo podría no suceder nada si Milei va contra un derecho que ya la gente sintió como adquirido respecto a ganancias? Es lógico. Entonces, ¿será mucha la gente que tenga razones para protestar? ¿O pretenden un pueblo dormido, en la inercia de una conformidad que ni siquiera existe? No se puede entender las amenazas que vamos a ver más adelante de personajes nefastos. El que los encabeza, el primero que lo dijo, Macri, que realmente es un barra brava de la parte cobarde de los barra brava, no de los que va adelante y se abre la camisa y le dice al policía tirá. Esos por lo menos se la juegan, no puede aplaudirlos nadie, pero van al frente. Macri es de los que va atrás pegando saltitos por encima de la cabeza de todos, provocando y mandando a los otros a pelear, mandando a los jóvenes a que vayan a las calles si se animan y enfrenten a los que vienen a protestar por hambre, por desolación de sus vidas. No se puede ser más infame, no se consigue, de verdad. Mire esta tapa de Clarín, de la mafia de Clarín. Siempre hay que poner la palabra mafia al lado para que se sepa bien de qué estamos hablando. A días de asumir, Milei aún no cubrió cargos clave para el ajuste. Ajá, ellos lo dicen. Los medios, Milei, todos hablan del ajuste. Y además promocionan que el 85%, ¿se acuerda que se lo mostramos ayer? El 85% de la población está encantado con el ajuste. O no tienen idea de qué es el ajuste, de qué se habla cuando se menciona el ajuste, o no puede ser verdad que el 85%, porque si además fuese cierto, ¿para qué tanta preocupación de mandar a los muchachos hitlerianos a pegarles, a enfrentar a los que, vaya a saber si lo consiguen, a los que vienen a mostrar su desconsuelo por estas absurdas diferencias sociales, porque ya no se pueden entender que unos quieran tener tanto más y sometan al resto a tener tanto menos y el resto sea una inmensa mayoría? Mire el tema de las empresas que tienen que ver con la energía en la voz de Carlos Minucci. Un decreto, no sé con qué quieren gobernar, porque la verdad son todos los días cambian el arco del lugar, nos tienen muy confundidos. Van a venir por la modificación de las leyes laborales, van a venir por bajar el salario. Vamos a tener, creo, los primeros meses bastantes problemas hasta que se reacomode todo esto y llegamos a unas fiestas creo yo, con mucha gente nerviosa, con mucha gente preocupada, confundida. Creo que el 55% que lo votó, muchos de ellos ya deben estar arrepentidos, así que bueno, vamos a ver cómo salimos de todo esto. Nosotros estamos viendo desde el plano de energía que va a haber problemas y desde el plano laboral que va a haber muchísimos problemas por el grupo. Libertarios. ¿Cuál es la idea de libertad? ¿Libertad para protestar? No. Ahí es libertad para reprimir. Yo tengo mucha libertad para tirarles con bombas de agua, con balas de goma y pueden aparecer las de bala cuando les parezca. No se olviden que está detrás Bullrich, que además sabe dónde están las balas, las que quedaron de lo que mandó a Bolivia. Sabe dónde están las armas, porque ella es la que chequea con su compañero las compras a Israel. Por lo tanto, tiene un manejo muy pero muy especial. La libertad. A ver qué dice nuestro amigo Ari Lijalad al respecto. El impacto es que el único que tiene libertad es el dueño de poner los precios. Por ejemplo, los únicos que tienen libertad son los empresarios de alimentos, los empresarios de medicamentos, los empresarios de la medicina prepaga, los empresarios de la construcción. Y vos vas a tener la libertad hasta donde te alcance la plata. Es una libertad vinculada a tu capacidad adquisitiva. Si no podés comprar ese alimento, jodete, no lo compres. Si no podés comprar ese medicamento, jodete, no lo compres. O sea,
ahí va a impactar directamente esto. Por eso están armando todo el relato, ¿no? Ya instalaron la idea de que va a haber esta inflación. Nadie puede decir que los va a sorprender cuando aumenten los precios, haya mucha más inflación y empieza a haber despidos, sacar el poder adquisitivo más de lo que cayó. El desafío va a ser decirles, miren, esta inflación no es inevitable. Bueno, pero fíjate que eso va en contra del relato dominante hoy. ¿Esta inflación o hiper? Sí. Ellos te están planteando eso. Si no vamos a una estanflación, hay una hiperinflación. Entonces, frenan la actividad económica. Bueno, esa es una forma de encararlo. Hay otras. Palazzo y Minucci, y antes Catalano, han dicho, viven corriendo el arco. Esa fue una de las expresiones que se utilizaron. Anuncian una cosa, al otro día otra. Es enloquecedor. Porque de verdad no saben. De verdad no están preparados, ni siquiera para los horrores que pensaban cometer. No estaban preparados para la dolarización. Ahora con eso ganaron la elección. Porque muchos, torpemente, de los 6 de cada 10 argentinos que votaron a Milei, a eso que llamamos Milei, no tienen evidentemente una idea muy clara de qué es lo que hay en juego cuando se habla de dolarización. Pero la querían. Le dijeron dolarización. Aparecía gente por televisión que decía, yo gano 100.000 pesos, me van a venir 100.000 dólares. Pobrecito, pero dijo eso. Me acuerdo que en TN, desde TN querían corregirlo porque ya era demasiado. Que la gente se confunda es un estilo natural de la mafia. Pero que la gente llegue a tal grado de insensatez en lo que dice o de desconocimiento o de ignorancia, se les hacía grave porque les derrumbaba todo lo que tienen construido para generar algo de credibilidad y siempre mucho veneno en la gente. Carlos D'Alessandro, diputado de La Libertad Avanza, nos dice algo nuevo. ¿Se acuerda de las privatizaciones? Sí, se acuerda. Todo se iba a privatizar. Bueno, parece que van a quedar para más adelante. Vamos a ver para cuándo. El tema privatizaciones vendría más para adelante. Y nosotros lo que vamos a buscar ahora es mejorar la situación de las empresas, sanearlas y ponerlas en valor. Eso con respecto a lo que tiene que ver con las privatizaciones. Claro. Entiendo que la mayoría de las medidas que se van a venir en las leyes, si bien es un paquete de medidas, tiene que ver con la derogación de un montón de leyes que por ahí impiden el correcto funcionamiento del sistema productivo argentino, y también tenemos que ver el tema de modernización, achicamiento del Estado y la recomposición de cómo van a quedar todos los ministerios. Hablan de presión. Los que pueden presionar son los grandes empresarios. Ahora vamos a hablar de AmCham. Porque extorsionan desde el poder que tienen. Ellos pueden liquidar el mercado, pueden aumentar el dólar si hacen un esfuerzo, no lo hacen cuando no les conviene. Ellos pueden hacer que haya desabastecimiento y el poder político ante eso queda impotente porque las herramientas que tiene son muy modestas. Los países se hicieron, las constituciones, los códigos, por liberales. Y entonces todo está para protegerlos a ellos, todo es de esa manera. Así que si usted va demasiado fuerte contra los sectores dominantes, la ley no le alcanza. Por ahí para una multa. Cuando paga una multa la gente de Telecom, Clarín, por ejemplo, se ríen, ya ganaron miles de millones y la multa es 100 millones. Y usted dice, 100 millones. Nada, si ganaron miles de millones. Entonces es muy pobre el poder que se tiene, porque el pueblo no tiene poder extorsivo, solamente el espacio público, la plaza, y eso se lo quieren quitar. Que no molesten, que se queden en sus lugares y algún bofe le van a tirar por arriba de los muros que separan mundos, pero que no vengan a jorobar la vida de los que quieren transitar, porque tengo la libertad de transitar. ¿Quién me puede privar de transitar? ¿Acaso me puede privar de transitar aquel al que yo privo de comer? Podría ser, ¿no? Bueno, le hablo de AmCham. AmCham es el grupo de empresarios norteamericanos, las empresas norteamericanas que actúan en la Argentina. Tramposos que dicen queremos pagar deudas que tenemos y en realidad la tienen esas deudas con la casa matriz, con la casa mayor. Esos son filiales que actúan en distintos países. Entonces le deben a la filial mayor, de eso se trata, y con eso engañan.
Y con eso, con un gobierno liberal juegan porque el gobierno liberal da libertad. La libertad es para AmCham, no para las víctimas de AmCham, que es una entidad tan poderosa que se ha metido con temas como, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. A ellos no les gusta que estén haciendo juicio a la Corte Suprema de Justicia. A cada rato opinan de temas bien políticos. ¿Usted se imagina la tristeza que provoca vernos como colonia? ¿Usted cree que es posible que haya un grupo de empresarios argentinos en Estados Unidos que dictaminen los comportamientos del Estado, que hablen de la Corte Suprema, es decir, un grupo de comerciantes de la Argentina? ¿Sería posible? No. En realidad ni siquiera de un grupo de comerciantes europeos. Ellos son ciertamente los dueños del mundo, pero da mucha pena que ellos puedan hacer lo que se les antoje. Ahora lea conmigo qué es lo que anda diciendo AmCham. Lo vamos a cortar porque es darles una importancia que tienen por su poder extorsivo, pero no por su poder ético o moral. AmCham rechaza controles de aduana y el Banco Central. Todo lo que no les sirve a ellos lo rechazan. Las empresas estadounidenses en el país piden acceso libre al dólar, al cambio libre y eliminación de los IRA. Dura posición de las empresas norteamericanas, encabezadas por el JP Morgan, etc. De esto hablamos hoy con uno de los economistas, de los analistas políticos, desde el periodismo más importante, que es Raúl de la Torre. Lo que está haciendo AmCham es tratando de marcar el sendero por el cual se tiene que encaminar el nuevo gobierno y criticar mecanismos que por otra parte fueron absolutamente necesarios durante esta etapa y lo siguen siendo para evitar este tipo de conflictos. Llama la atención, Víctor Hugo, que estas empresas que permanentemente niegan la responsabilidad de las propias grandes empresas en este tipo de desvíos salgan justamente a cuestionar esos mecanismos de control necesarios que tiene el gobierno. Venimos de un caso muy reciente donde la aduana denunció que había este tipo de evasión por parte de grandes cerealeras y ya en las últimas horas se conoció por información de Paraguay que efectivamente la soja que venía de Paraguay hacia Argentina para reexportarse procesada, por lo menos en el caso de dos empresas, Cofco y Vicentín, se demostró que los valores estaban absolutamente fraguados cuando llegaban a Argentina. Entonces, es decir, lo que negaba la Cámara de Cerealeras, después las propias autoridades de Paraguay lo desmintieron. Efectivamente existía eso que la aduana había denunciado. 6 de cada 10 argentinos dijeron alguna vez: todos somos Vicentín. Mire lo que es Vicentín. Sigue debiendo fortunas, esquivando la ley, apoyado por naturalmente Clarín y Nación, que son Expoagro, Expomafia vendría a ser. Pero Vicentín sigue haciendo de las suyas, sigue fraguando todo, 2 barcos. ¡Qué delincuentes! Y sin embargo, está todo bien, esto no sale, se dice aquí. Y como se dice aquí y no nos dejan estar allí, bueno, tiene gusto a poco, inevitablemente. Si usted puede, corra la voz, trate de entenderlo, trabaje de ciudadano. Es fácil lo de Vicentino, ¿usted se acuerda? Fue uno de los problemas que arrastró para siempre a Alberto Fernández y que lo dejaron en este estado de relativa, qué sé yo, quiero no ser gravoso, en este limbo en el que termina su gobierno. Es muy triste lo que pasa, ¿eh? Cuando hablaba esta mañana con Raúl de la Torre, él mencionaba a Vicentín, ¿sabe cómo golpea eso? Es atroz. Guillermo Francos se animó a decirle a los de AmCham: aprovechen, vayan rápido por el dólar a menos de 400 porque va a costar 600. Ya le dijeron: no diga disparate, no te metas con todos los temas, porque Francos parece que le gustan todos los temas y ya ha dicho varias macanas. Macanas que comprometen a los macaneadores que oficialmente tendrían que decir las macanas, cada uno en su rubro. En eso están. Y yo me quedaría tranquilo con el dólar, no me parece que cuando uno ¿Qué significa eso, Guillermo? A ver, que no, es decir, lo digo esto desde la visión no de la visión de un economista, ¿no? Estamos bien, ¿no? Yo digo, no veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar
más allá que lo que Javier explicó muchas veces, que hay un exceso de peso, ¿no? Pero la verdad que cuando uno ve la historia en los últimos años del dólar, si uno tiene que fijar desde que partimos de años atrás, y podría estar en 600 pesos el dólar, ¿no? Digamos, 600, 650 sería un valor razonable. Yo creo que un valor razonable debería ser más o menos eso, ¿no? Haciendo una proyección de costo de inflación y de valor del dólar previo. Tiró un dólar, perdón, tiró el dólar razonable. No, digo razonable, ¿no? Es un ministro que no tiene nada que ver con economía, que no sabe nada, evidentemente, de economía. También habría que determinar qué es lo que sabe, porque son muchas las macanas, las onceras que ha dicho este señor Marcos. Pero deben tener algún lío, porque si cualquier ministro sale públicamente, va al templo del mal y le preguntan por el dólar, el tipo dice, no creo. La gente cree que es un ministro el que está hablando. Yo creo que 600, una cosa por el estilo. Además lo dicen como a ojo de buen cubero, como suele decirse. Gente que va a tener problemas entre ellos además. Pero no importa el problema entre ellos. Lo que más duele es el problema que vamos a tener nosotros con ellos. Milei, hablando del dólar. ¿Cuál es el valor del dólar razonable que tendría que tener la economía para usted hoy, o cuando asuma el 10 de diciembre? Hayek llamaría eso la fatal arrogancia. Es decir, no existe forma de hacer ese cómputo, porque para usted hacer ese cómputo... Al dólar oficial me refiero, al comercial, ¿no? De vuelta, hay un conjunto de restricciones que nosotros vamos a empezar a levantar una vez que levantemos las LELIQs, que terminemos con ese problema. Ahí se levantará el cepo y el dólar será el que el mercado determine. Cuando usted no entiende, porque no se le entiende prácticamente lo que dice, además no respondió, quizás lo bien que hizo, pero él es el presidente, sabe de economía, se supone. Por lo tanto está más habilitado que Marcos. Marcos se lanza con 600 y monedas, una cosa por el estilo. Total, no lo está diciendo alguien importante del nuevo gobierno. Y Milei dice, no se puede determinar, que mezcló con las LELIQ y no puede decirlo porque no sabe a cuánto se le va a ir el dólar. ¿Cuál va a ser el precio del dólar cuando levanten el cepo? Pero levantan el cepo. Es lo que dijeron, ahí está diciendo claramente, primero las LELIQ, después se levantará el cepo. Bueno, primero las LELIQ son, póngale 2 días, levantará el cepo 4 días, con lo cual el 15 de diciembre, 16, 17, se levantó el cepo. A mí me parece que no va a suceder. Y por eso es que preparan a los jóvenes militantes, a los que ellos sienten hitlerianos. No sé si los jóvenes tienen ese espíritu. No he escuchado versiones, pero no nos olvidemos que con ellos está Revolución Federal y que el ministro de Economía, Caputo, es el que le pagaba a Revolución Federal. Revolución Federal que tenía que ver con los que intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Gente bastante complicada. Cuando Joaquín de la Torre, que así se llama, un tipo que fue intendente de San Miguel y que es senador bonaerense de Juntos por el Cambio, cuando dice que hay que darles una paliza, que le van a dar una paliza, y usa ese término callejero, seguramente porque él no es el que va a salir a dar la paliza. Cuando hablan de esta manera, seguro que guapos, no sé qué diría don Jorge Luis Borges, pero guapos no deben ser. La gente les va a pegar una paliza más grande que la del otro día. La gente les va a pegar una paliza más grande que la del otro día. ¿A quién? A los políticos que se dedican a joder al gobierno en los primeros 100 días. ¿Pero paliza qué? ¿Y cómo? ¿Paliza en qué sentido? En la calle. ¿Qué quiere decir? La gente que votó a Milei saliendo a la calle a defenderlo. Por supuesto, a bancar al gobierno. Y mucho más de lo que han soñado. Que con manifestaciones. La gente está muy enojada con el gobierno que se va. O sea, ¿vos te imaginás? Mucho más enojada de lo que ustedes se dan cuenta. O sea, ¿vos te imaginás una protesta del kirchnerismo, peronismo, por el ajuste que ellos van a marcar y la gente de Milei saliendo a...? De Milei no. La gente, 56% la que votó a Milei. Alientan la violencia. Tendría que hasta ser denunciado en esas cosas que se hacen frente a lo que se expresa. Porque está entusiasmando
Hay jóvenes mirándolo en la calle, les están diciendo que van a dar una paliza, se envalentonan, se miran entre ellos y están hablando de nosotros. Y por ahí salen a corajear, llevados por esta gente. No nos olvidemos nunca de estos tipos. Guardemos, le pido al equipo de producción, sin necesidad de hacerlo, guardemos todas estas arengas, esta forma de empujar al conflicto, al enfrentamiento. ¿Qué saben lo que puede pasar después cuando choquen fuerzas de pueblo de un lado y fuerzas de la juventud hitleriana del otro? Yo le digo juventud hitleriana porque hay que hacer eso filosóficamente, ideológicamente, para salir a hacer lo que dicen estos tipos, que son peores que lo que uno pueda imaginar. Ya sabe usted lo que ha hecho Macri, lo hemos pasado en más de una ocasión, cuando habla de los orcos, esos horribles. A esos es que hay que pegarles, dice este tipo que se llama Joaquín de la Torre. Todo es una tristeza. Por suerte, siempre hubo tipos muy queribles, muy fuertes para el afecto de la sociedad. Por ejemplo, el flaco Spinetta. Alguna vez opinó, y sirve ahora también, sobre los temas de la violencia. Entonces, no nos tiene que asustar el mundo violento. Tenemos que salir a verlo tal cual como es, sin presufrir, sobre todo, sin presufrir. No sufrir hasta que nos llegue el momento, para poder evaluar bien cuál es la energía que nos guía y hacia la que va. Porque si no, mediante la violencia nos van a controlar absolutamente. ¿No es cierto? Y no es que la violencia va a estar representada por los tanques que salen a invadir Praga, sino que la violencia la vas a tener en una pantalla a través de internet. Y está en vos ver qué te piache de todo eso y qué es lo que podés hacer. A ver si te quedás con lo descartable y en vez de tirarlo a la basura empezás a consumir eso, qué sé yo. Cada uno tiene un individuo moral que responde a la violencia. Cada uno debe responderse a sí mismo. Cada vez que se toma una decisión se favorece o no a distintos sectores. Siempre están en oposición. Imposible tomar una medida que deje satisfechos a todos. Eso no existe. Pero cuando toma una decisión a favor de la élite, ahí no hay ningún tipo de violencia. Ahora, cuando toma una decisión en contra, formadores de precio, etcétera, bueno, hacen lo que les mencionábamos recién con el mercado, con el dólar, tienen a la mafia de Mañeto para poner los títulos, presionan a los pobres empresarios, el gobierno de Alberto Fernández, qué barbaridad, quieren ajustar los precios, quieren poner precios a tono con las necesidades de la gente, precios cuidados, qué sé yo. Mire lo que quieren hacer, mucha capacidad. Los diarios son los que determinan que hasta el que fue beneficiado se ponga en contra de la medida que lo ayudó. Ahora, cuando se toma una decisión contra el gobierno, contra el pueblo, bueno, eso es definitivo. Prácticamente no hay manera de levantarlo. Son pocas las ocasiones. El 2x1 fue un caso en el que la salida de la gente pudo modificar una decisión horrorosa que se había tomado desde la justicia. Pero para el pueblo todo le cuesta mucho más. Empuja y desempuja, como decía el poeta de Lelis, Mario de Lelis. Y en eso está, como las hinchadas que se caen de pronto en el grito de un gol y después retornan poco a poco a sus lugares, han vivido la aventura del grito, del despliegue emocional de una tarde de fútbol. Pero luego tienen que volver al lugar que ocupaban. De eso se trata el pueblo, de ir a ver qué pasa, de celebrar algo o de enojarse con algo, y salir a decirlo, y después volver, nunca con el resultado que hubieran querido. En cambio los otros, los fuertes, los empresarios, la élite, siempre se dan el gusto, siempre se hace lo que ellos quieren. Es el campo, dame un dólar soja, es el campo, bájame las retenciones, es el campo, dame plata porque hay sequía. Es el campo, hay inundaciones, dame plata. Es el campo, yo quiero que me liberen todo, yo quiero vender todo afuera, porque afuera me pagan mucho más. Y se lo dan, siempre se lo dan, a la larga siempre se lo dan.
Lo que han hecho de dinero en este tiempo no tiene dimensión. Jamás lo imaginaron. Ya no ponen las 4x4 una al lado de la otra, las ponen para arriba. Es muy doloroso que el mundo sea así. Y no se dan cuenta ellos que todos estamos en condiciones de ser víctimas y algunos no podrán decir yo no tengo nada que ver con esto, yo no lo propicié. Porque es un daño continuo que se le hace a la gente, un desafío permanente a la paciencia de la gente. Pobre a veces se enoja, pobre está con mucha rabia de vez en cuando, porque no come, porque no comen sus hijos, porque no tiene ropa para ponerle, pasa frío en invierno, no tiene ropitas, no tiene calzado. El capitalismo tiene muchísimo menos delincuencia de la que se merece. La gente es muchísimo más buena, de nobleza. Y también el mundo del delito es un mundo difícil, porque de otra forma, si viven estafando a la gente, todo lo que hablamos hoy es una gran estafa. Además con rebenque en la mano, no te gusta, te pego. Por eso, a veces hay que ponerse serio, porque la tendencia al verlo a Milei, a mí siempre me da una sonrisita por dentro. Y seguramente a usted le pasa lo mismo. Como un aparato, una cosa rara. Bueno, dice Pedro Saborido, no tanta risa. Guarda de las cosas de las que nos reímos. ¿Sí? Cuidado de las cosas que nos reímos. Porque arrancamos riéndonos de gente que estaba perseguida por la posibilidad de que llegue el comunismo a la Argentina. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, mirá, el presidente. O sea, ¿se entiende? Que se habla mucho en redes esto de no alimenten al troll porque lo construís, ¿no? Tener cuidado de lo que uno se ríe. Porque hay algo ahí. O por lo menos que la risa no sea una supuesta forma de sentirte superior a algo. Claro. Está muy bien dicho, es un sabio, Pedro. El tema de la Corte Suprema, por ejemplo, siempre mueve a eso, en un primer momento, por lo menos una sonrisa pensando en cómo deberían ser las cosas y cómo son en realidad. Milei habló de dolarización. Rosati salió a jugarse como para el lado Massa, diciendo que era un disparate la dolarización. La verdad, tiene razón Rosati, la tenía. Ahora Milei ya no habla de dolarización, esa te la debo, en el estilo Macri. Y da toda la sensación, uno tiene la idea de que ese guiño que todos los días hace a la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con cambios de opiniones. ¿Habrá gravitado el nuevo ministro Cuneo Libarona? Corte, ¿qué relación buscan con la Corte Suprema? Cuneo Libarona, ¿qué relación buscan con los miembros del máximo tribunal? Cordial, respetuosa, independencia, ¿van a buscar la ampliación? No. No, una pregunta. ¿Qué van a buscar la ampliación? No. No, una pregunta. ¿Qué? Luis Caputo tiene un socio que se llama Santiago Bausili, al que quieren poner en el Banco Central. Caputo quiere naturalmente ocupar áreas. Caputo, estamos hablando de Caputo, el mismo que fue ministro y que estuvo en el Banco Central y que en todos lados fue un desastre y de todos lados se tuvo que ir. El del préstamo a 100 años, el que banca a los violentos de Revolución Federal, buena platita para Santiago, ¿cómo se llama? Jonathan Morel. Muy bien, es negocio la violencia. Y dale que te va a la esquina de la casa de Cristina Fernández a gritarle cualquier cosa, todo disparate, chorra, andate. Buena plata lo justifica para ellos. Y además gravitan, ahí anda dando vueltas cerca de Revolución Federal, alguien que quiere quedar en la historia, que siempre es una tentación. Siempre que matan a una figura, siempre que se cometen ese tipo de crímenes, como el que intentaron contra Cristina Fernández de Kirchner, hay alguien que se consuela pensando que su nombre, por alguna razón, queda en la historia. Matar a John Lennon, por ejemplo. Bueno, van llevando la situación con tanta violencia a ese lugar en que terminan intentando matar
Quisieron matarla, no pudieron, no salió la bala. Como dice Clarín, entre la bala que no salió y el fallo que sí, quédense tranquilos, el fallo va a salir. Porque el fallo lo manejamos nosotros, no ese chambón que fue con la pistola y no terminó con todos nuestros problemas, porque esto es lo que verdaderamente piensan. No hay otra forma de concebir que en el corazón de Mañeto y toda su gente quepa un análisis diferente de esa historia. Bueno, vemos lo de Cuneo Libarona, lo de Luciana Bertoia. Luciana Bertoia escribe: Santiago Bausili, el socio de Luis Caputo, que suena para presidir el Banco Central, Santiago Bausili es el que suena, estaba procesado por negocios incompatibles. Le había dado a ganar mucho dinero a un socio de él. La Cámara Federal acaba de revocar ese procesamiento. A Bausili no se puede más. No se puede más. Lo defiende el estudio Cuneo Libarona. Es muy difícil entender cómo se animan. Lo hacen desde el poder real. El poder es el poder. Es el empresario. Esos son siempre los que están acostumbrados a mandar. Le dicen al empleado: le dije que me trajera el termo azul. Señor, me dijo el rojo. No, yo le dije el azul. Vaya y búsquelo. Chau. Sí, le había dicho el termo rojo. Sí, se había olvidado que le había dicho el termo rojo. Pero en el momento que se acuerda que sí, que le había dicho el termo rojo, ya no quiere dar la razón. ¿Quién es este para decirme qué termo le pedí? Esta es la cabeza que tienen. Esta es la forma luego de conducirse en todos los órdenes. Y cuando necesitan algo, lo toman. Necesitan a Bausili. Se ve que para Caputo es imprescindible, porque Caputo siempre está pensando en los negocios. Papel que va, papel que viene, tiene que ser gente entrenada para lo que Caputo sabe hacer, que no es justamente favorecer al pueblo. Necesito esto, me sacan de este problema porque no puede, si no. Queda tranquilo, mañana lo tenés. Y lo tiene, a Bausili le sacaron eso. Lo cuenta Luciana Bertoia. Quiero compartir con ustedes algo que hace a la libertad de expresión, pero no acá, sino en Estados Unidos. Miren lo que le pasó a Robert De Niro. En los premios Gotham, él tiene que entregarle un premio a Scorsese, el director de Los Asesinos de la Luna. Una película importante en la cual muestran que le iba bien a los indios, encuentran petróleo, echaron buena, vienen los blancos y los matan. Los poquitos que quedaban se tuvieron que ir porque si no los mataban también. Esta es la verdad, según Scorsese, y yo le creo a pie juntillas, de la construcción de la forma económica de los Estados Unidos. Entonces va De Niro a felicitar, a entregar el premio a Scorsese y tiene un discurso. Y ve que ese discurso se lo cortajearon porque nombraba a Trump. A la siguiente vez hace esto. Truth is not truth. Even facts are being replaced by alternative facts and driven by conspiracy theories and ugliness. In Florida, young students are taught that slaves developed skills which could be applied for their personal benefit. The entertainment industry isn't immune to this festering disease. The Duke John Wayne famously said of Native Americans, "I don't feel we did wrong in taking this great country away from them. There were great numbers of people who needed new land, and the Indians were selfishly trying to keep it for themselves." Lying has become just another tool in the charlatan's arsenal. The former president lied to us more than 30,000 times during his years in office, and he's keeping up the pace in his current campaign of retribution. But with all his lies, he can't hide his soul. He attacks the weak, destroys the gifts of nature, and shows disrespect, for example, by using Pocahontas as a slur. Filmmakers, on the other hand, strive. This is where I came in and I saw that they edited all that. De las mentiras de Trump ya sabíamos, el Washington Post había hablado de 10.000 mentiras, lo cual nos había dejado segundo porque Macri no debe estar todavía en 10.000, me parece. No andaría discutiendo demasiado al respecto.
Robert De Niro nos mintió 30.000 veces. Eso se lo sacaron. Robert De Niro dijo que en Florida a los alumnos les enseñan que no estuvo tan mal lo de la esclavitud. Fue bueno, aprendieron cosas. Caramba, tendrían que estar agradecidos. Y ahí se lo sacaron. Entonces el discurso en realidad termina cuando él dice a la gente de Apple, miren, les iba a agradecer, pero con lo que hicieron no tengo coraje, entre comillas, para tomar esa decisión. Hacen bien ciertas cosas, ¿no? Uno lo ve como actor, es un genio. En la película está colosal, DiCaprio la descoce. Pero después está también lo público. Y en Hollywood hay muchísima gente que participa siempre de la vida política. Hay personajes entrañables para quererlos mucho, para amarlos mucho. Este es uno en función de lo que políticamente sale a pelear. ¿Qué necesidad tiene? Ninguna. Se calla la boca y se abraza con Trump si lo encuentra. ¿Cómo te va Donald? Capaz de regalarle algo, un edificio. Pero no, lo pelean, dan pelea. Eso me encanta. Y acá, como ya quizás ocurra, también son perseguidos. Pero es otro tema al que nos vamos a ocupar próximamente. Hablando de artistas, mire lo de Ismael Serrano, el de Papá Cuéntame. Ismael Serrano hablando sobre el arte y la política. No hables de política, dedícate a cantar, me dice alguien en redes sociales. Hablar de política te hará perder seguidores, me dice otro. ¿Por qué tienes que hablar de política en tus canciones? ¿Qué tiene que ver la política con nosotros? Y sí, es verdad. A ver, no nos afecta. No soy inmigrante, ni negro, ni mena, ni gay, ni lesbiana, ni mujer. No soy un joven, no soy una persona mayor. No soy sindicado, no estoy parado, no vivo en la España vaciada, no vivo en una región costera afectada por la subida del nivel del mar o en una región árida afectada por la sequía o el fuego. ¿Acaso me afecta la inflación, la guerra en Ucrania, la masacre en Gaza? No tengo que poner la calefacción en invierno, ni tengo que llevar a mi hijo al centro de salud cuando se pone malo. No estoy mentalmente enfermo, no estoy embarazada, no tengo ninguna diversidad funcional. Nadie nos está disparando ni agrediendo físicamente en este momento. No somos nada de esto. ¿Por qué me empeño en hablar de política en mis canciones? Estoy muy loco, estoy muy loco. Decía Machado a los jóvenes en la voz de Juan de Mairena: vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros y, naturalmente, contra vosotros. No te metas en política. Me dice alguien en internet, molesto porque escribí alguna cosa. La verdad, no creo que le moleste que me exprese políticamente. Lo que le molesta es que mi expresión política no coincide con la suya. En definitiva, que pensamos diferente. No te metas en política, me dice. Y al decirme esto, quien así habla se mete en política, porque decidir quedarse al margen es también un acto político, es dejar que las cosas sigan igual, es apuntalar el status quo. Si te metes en política, atente a las consecuencias, me dicen, como si tuviera que aceptar que es inevitable que desde el prejuicio y el sectarismo haya quien destile su odio a través del insulto y de la descalificación, como si el debate fuera imposible, como si la discrepancia anulase cualquier posibilidad de entendimiento, como si mi posición política tuviera que conllevar una penalización en el ámbito profesional. No te metas en política, me decían también hace mucho tiempo, mientras decidíamos cuál sería el primer single de mi primer disco, la carta de presentación a través de la cual mucha gente conocería mi música. Y a mí me dio por decir: ¿y si salimos con Papá Cuéntame otra vez? Y desde entonces hasta ahora, de charco en charco, llegamos. A veces uno se pregunta para qué valió la pena levantarse hoy. Con De Niro y con Ismael Serrano tengo la respuesta, pero la voy a mejorar todavía. El Indio Solari, por lo que dice Ismael Serrano, no hay que ser indiferente. ¿Cómo? En un asunto que parece de fútbol pero es muy político, el Indio Solari toma partido. Es mi manera de ver las cosas, siempre toma partido por los buenos el Indio. En el tema Riquelme, Macri, jugador ídolo, mafia,
toma partido por Riquelme, mire usted. Román, habla indio. Quería apoyarte porque te lo mereces y porque sé de tu honestidad y de tu capacidad, y entonces quiero apoyarte en esta campaña de real que te están haciendo. Bueno, no sabes lo que te quiero y lo que te admiro y lo que te he admirado cuando eras jugador, y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toca en Boca. Y bueno, esto te lo digo aparte porque yo soy bostero. Amigas, amigos, nos reencontramos mañana si Dios quiere. Hasta entonces.